El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús de Nazaret. Compendio de Luis González Domínguez. Capítulo 5. Los 7 pecados capitales. El diccionario de la Real Academia Española define al pecado como cosa que se aparta de lo correcto y justo o que falta a lo que es debido. Según la Biblia, la humanidad ha pecado desde sus inicios. Adán y Eva, tentados por la seductora serpiente, comieron del fruto prohibido, desobedeciendo el mandato divino y cometiendo el pecado original. Desde entonces, todos sus descendientes hemos caído en la tentación, y hasta el más virtuoso ha dicho alguna mentira piadosa. Pero hay ciertos vicios que nos abren las puertas a otros, desviándonos de los designios divinos y conduciéndonos por rutas impías. Estos vicios son conocidos como los 7 pecados capitales. Si bien es cierto, la Biblia no los enumera como tal, los teólogos los han identificado y clasificado desde hace centurias. Registros que datan del siglo IV nos confirman que el monje asceta Evagrio Póntico identificó 8 malos pensamientos: gula, lujuria, avaricia, tristeza, vanagloria, ira, orgullo y apatía. Su discípulo Juan Casiano los popularizó en Europa bajo el nombre de los 8 vicios principales. En el siglo VI, el Papa Gregorio I revisó las obras de Póntico y Casiano e, inspirado por sus ideas, decidió retomarlas y hacerles algunas modificaciones. A partir de entonces, se les conoce como los 7 pecados capitales y son pereza, envidia, gula, lujuria, avaricia, ira y soberbia. Según Santo Tomás de Aquino, un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, de manera que un hombre comete muchos pecados que se originan de él como su fuente principal. Estos trabajos han sido muy influyentes en el imaginario cristiano, al punto de que el poeta Dante Alighieri los inmortalizó en su obra magna, La Divina Comedia. Según su novela, el infierno está dividido en 7 círculos, donde las almas en pena son torturadas según el pecado que las condenó. Esta visión renacentista aún perdura hasta la fecha. Un singular complemento a la teología del pecado fue el aporte del obispo alemán Peter Binsfeld, conocido cazador de brujas, quien en el siglo XVI asoció un demonio para cada pecado capital. Estos ángeles caídos personifican el mal e inducen a la humanidad a seguir sus perniciosos pasos. Pereza. ¿Cuántas veces has dejado de cumplir tus deberes para dedicarte a actividades más placenteras? ¿Alguna vez has postergado lo urgente? ¿Te has reportado enfermo falsamente para no asistir al trabajo o a la escuela? De ser así, te has dejado llevar por la pereza, conocida también como asedia o indolencia. Se refiere a la falta de interés
o motivación para realizar actividades productivas. Es el deseo de evitar el trabajo, el esfuerzo físico o mental. Esa falta de voluntad se considera un pecado porque se opone a la idea de hacer buen uso del tiempo y de los dones que se nos han otorgado. Según Binsfeld, quien nos tienta desde la pereza es el demonio Belfegor, cuyo poder consiste en seducir a las personas, induciéndolas a que elijan la forma más sencilla de obtener beneficios y riquezas. Se le representa como un demonio seductor que promete fortunas y placeres terrenales a cambio de la entrega de la voluntad y el compromiso con el ocio y la inactividad. Envidia. ¿Alguna vez deseaste la fortuna del prójimo en lugar de sentir alegría? ¿Te ha producido tristeza el bien ajeno? Si tu respuesta es positiva, has sido víctima de la envidia. Ese resentimiento o deseo de tener lo que otros poseen, ya sean bienes materiales, virtudes, cualidades o logros, se le considera un pecado porque implica la insatisfacción con lo que poseemos y amargura hacia los demás. Es un vicio que nos carcome internamente, generándonos odio hacia el prójimo. Si no lo controlamos, puede conducirnos a la injusticia, la rivalidad y la falta de gratitud. Se le asocia al demonio Leviatán, serpiente marina y guardián del infierno. En algunos pasajes bíblicos también se le describe como un dragón de escamas impenetrables que escupe fuego de sus fauces. Gula. ¿Alguna vez te has atiborrado como si no hubiera mañana? ¿Te has emborrachado hasta perder el conocimiento? ¿Has alucinado por el exceso de sustancias psicotrópicas consumidas? Entonces has sido presa de la gula, vicio de comer y beber en exceso, más allá de las necesidades básicas del cuerpo. La gula se considera un pecado porque implica una falta de moderación y autocontrol en relación con los alimentos y bebidas. Esto puede producir problemas de salud. Es un desperdicio de recursos y una falta de gratitud por los víveres que recibimos. El demonio que le corresponde es Belcebú, criatura que deriva su nombre de la deidad Baal, que significa Señor, en combinación con la palabra Zebub, que significa moscas. Al juntarlas, se crea un término despectivo que los hebreos emplearon para burlarse del hecho de que los templos de este dios filisteo estaban repletos de insectos que se alimentaban de la carne podrida de los sacrificios que le ofrecían. Avaricia. ¿Alguna vez has deseado bienes materiales superfluos? ¿Has conservado más de lo que te corresponde? ¿Te has negado a compartir lo que te sobra con quien más lo necesita? Si es así, has caído presa de la avaricia. Este pecado es un deseo desmedido y egoísta de acumular riquezas, bienes materiales o poder, sin tener en cuenta las necesidades de los demás. La persona avariciosa se obsesiona con el enriquecimiento personal y está dispuesta a hacer cualquier cosa para obtener más, incluso a expensas del prójimo. La avaricia se considera un pecado porque va en contra de los valores de la generosidad, desapego y empatía. Promueve la búsqueda incansable de riquezas
y el amor por el dinero como objetivo principal de la vida, sin importar las relaciones personales, la justicia y la equidad. La avaricia es un obstáculo para el crecimiento espiritual y moral, ya que conduce a la falta de solidaridad. Es importante destacar que la avaricia no se limita a la acumulación de riquezas materiales. También puede manifestarse en otras formas como la codicia por el poder, prestigio o reconocimiento social. El demonio que la promueve es Mammón. Su principal referencia se encuentra en la Biblia, específicamente en Mateo capítulo 6, versículo 24. En este pasaje se lee: no podéis servir a Dios y a Mamón. En otras traducciones se transcribe como: no podéis servir a Dios y al dinero. Esta frase nos ilustra de manera contundente la obligación de elegir si el objetivo de nuestra vida es la riqueza terrenal o el crecimiento espiritual. Lujuria. ¿Alguna vez has sostenido una relación carnal indebida? ¿Te has dejado llevar por el placer en ausencia del amor? ¿Te han controlado deseos sexuales prohibidos? Así es como se sucumbe ante la lujuria. Este pecado es un apetito sexual excesivo y desordenado, fuera de los límites establecidos por la moral y la ética. La lujuria implica una búsqueda desenfrenada de placer, sin considerar las consecuencias y su impacto en los demás. Según los teólogos, la lujuria se considera un pecado porque va en contra de la fidelidad y el respeto hacia la sexualidad humana. Promueve una visión reduccionista y egoísta del sexo, donde se busca la gratificación personal, sin considerar el valor y la dignidad de la persona con la que se comparte. El patrón de la lujuria es Asmodio, un demonio poderoso y malévolo. Se le asocia con la seducción, la venganza y la corrupción de las relaciones matrimoniales. Se dice que él se enamoró profundamente de Sara, hija de Raquel, por lo que cada vez que ella se casaba, Asmodio asesinaba al marido en la noche de bodas. Ira. ¿Has sentido tanta cólera que pierdes el control de tus acciones? ¿Has recurrido a la violencia en lugar de la razón? ¿Has lastimado a otras personas producto de tu furia? Si es así, te has dejado conducir por la ira. El sentimiento en sí no es pecaminoso, ya que se trata de una emoción natural que puede surgir en respuesta a situaciones injustas, dolorosas o frustrantes. Sin embargo, cuando la ira se desborda, sí que es un pecado capital. La ira como vicio se relaciona con la falta de dominio propio y la incapacidad para manejar adecuadamente la furia. Implica reacciones excesivas, explosivas o vengativas que dañan a otros y corrompen la armonía entre los involucrados. El demonio que la controla es Amón, inspirado en Amón-Ra, uno de los dioses del antiguo Egipto. Es probable que los judíos le guardaran rencor debido al sometimiento de su pueblo por parte de ese imperio. Amón usa su influencia sobre las personas para crear enemistades, fanatismos religiosos, políticos y todo tipo de discriminación. Aquellos que caen bajo su influjo pueden llegar a cometer los crímenes más atroces.
Soberbia. Piensas que nadie hace mejor las cosas que tú. ¿Crees que mereces lo mejor por ser el mejor? ¿Te sientes superior a los demás? Si es así, puede que seas culpable del pecado capital más grave de todos, la soberbia. Este deseo excesivo por ser preferido a otros es el amor propio desmedido, es el culto a uno mismo. Con esa actitud se desprecia a Dios y a los demás. Según los textos bíblicos, el mejor ejemplo de soberbia es el ángel Lucifer, quien estaba dotado de gran belleza y sabiduría, pero su orgullo lo llevó a considerarse superior a Dios. Lucifer utilizó sus encantos para pervertir a un ejército de ángeles y llevar a cabo una fallida rebelión contra el Creador, quien como castigo lo expulsó del cielo, condenándolo a los infiernos. ¿Cómo has caído del cielo, Lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido de la tierra, dominador de naciones. Tú decías en tu corazón: escalaré los cielos, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la divina asamblea. En el confín del septentrión escalaré las cimas de las nubes. Seré semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14. Lucifer nos invita a sentirnos superiores, a convertirnos en nuestros propios dioses, capaces de ajustar los dogmas religiosos a conveniencia, y nos impide comprender la insignificancia de nuestro ser ante la inmensidad divina. Por eso hay quienes consideran a la soberbia como el rey de los vicios. Todos somos vulnerables a las tentaciones y seguramente los pecados capitales nos resulten más familiares de lo que creemos. Si examinamos nuestra conciencia, descubriremos a cuáles somos más propensos. Sin embargo, según el poeta Aurelio Prudencio, existen virtudes que debemos cultivar para poder vencerlos. La soberbia se combate con la humildad, la avaricia con la caridad, la lujuria con la castidad, la envidia con la gratitud, la gula con la templanza, la ira con la paciencia y la pereza con la diligencia. Habrá quienes piensen que asignarle una personalidad demoníaca a cada pecado no es más que una forma de excusar nuestras propias debilidades. Resulta más fácil y conveniente atribuir nuestras culpas a un ser infernal, pero más sabe el diablo. Si quieres conocer más de las crónicas de Luis González Domínguez, dale me gusta al video, sigue el canal para que no te pierdas sus actualizaciones. Ofrece tus opiniones en los comentarios y compártenos tus historias. Hasta la próxima y que tengas dulces sueños.